por aceptar esta propuesta y el desafío de traer nuevas perspectivas y enfoques y miradas en torno al desarrollo de la tecnología. Desde la Escuela de Robótica queremos acercar en esta oportunidad el enfoque de otro lenguaje que está asociado con el lenguaje artístico, y ese entrecruzamiento posible o ese aprovechamiento que puede hacer de la tecnología para generar nuevas maneras de expresarse. Tenemos la oportunidad de conversar con dos artistas mendocinos que han tenido distintas trayectorias y recorridos, pero también han tenido muchos momentos comunes en ese tránsito y en esa vivencia. Y bueno, un poco rescatar un poco en este primer momento la etapa de formación, ¿no? Esa etapa en la que fueron creciendo y paulatinamente encontrándose con todo un universo por explorar. ¿Nos quieren contar entonces un poquito qué es lo que tienen en sus memorias? Hola Lu, ¿cómo estás? Bueno, no sé, ¿querés empezar vos, Jorge? No, dale. ¿Vamos? Bueno. Dale. Con el Jorge tuvimos la suerte de nacer en el mismo pueblo hace un montón de tiempo. A una cuadra de distancia, A una además. cuadra de distancia, sí. A una cuadra de distancia. Y también desde chicos ir al mismo colegio y bueno, terminar en la Facu de Arte, estudiando y aprendiendo y conociendo a un montón de gente que nos ayudó a interpretar, me parece, el arte, la realidad y por ahí también aprender qué es lo que nos interesaba, más allá por ahí de lo académico. En mi caso, cuando empezamos en la facultad, siempre me interesó mucho lo que era el dibujo. Yo iba bastante en bolas en un punto. Tenía una idea por ahí un poco idealizada de lo que era, o podía ser el arte, no muy clara, y un poco entrando en la facultad, adivinando y viendo qué decía la gente, fui perfilando un poco más los intereses y entre medio empezó a existir el tema de la informática, no informática, sino las computadoras más que nada, que un poco jugando con el Jorge también en una época con la Nintendo, la Commodore, las cosas que en esa época iban apareciendo, uno iba viendo ¿cómo se llama? Que estaban buenísimas y que había un montón de cosas también detrás de eso para poder aprender. Y también empezó a surgir el tema de la fotografía digital en esa época, un cambio por ahí en la manera en la cual se podía trabajar la imagen, más allá, digamos, del dibujo, la pintura, cosas por el estilo. Podía existir un proceso anterior a partir de la fotografía, de la edición de la imagen y después llevarlo al grabado, a la pintura o al dibujo, a cosas por el estilo. Y a la inversa también. Y ese fue un poco el camino donde yo siento que se empezó a unir, por ahí voy muy rápido, después se empezó a unir lo que es el arte y la tecnología, que creo que nace de intereses personales y un poco lo que estaba pasando alrededor. Eh, Era para mí un camino bastante qué sé yo, divertido, bastante interesante para meterse y claro. Y bueno, eso fue un poco así a grandes rasgos, por donde creo que terminé, digamos, mezclando las dos partes. También recuerdo de esa época el uso que empezabas a hacer del escáner, ¿no? Que también, digo, es una herramienta que hoy está como muy estandarizada a nivel Sí, hogareño, pero que en ese momento era relativamente novedosa y que ya de arranque la empezaste a usar, ¿no? Para escanear personas, para escanear objetos, para sí, como sí, expandir su uso tradicional hacia otros territorios. sí, 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 porque también era más
era más fácil, digamos, poder conseguir imágenes rápido desde ahí. Por ahí con la fotografía tenías en esa época que sacar una foto, después llevarla a revelar, bueno, tenías un proceso, una demora, y la ansiedad siempre ha sido una característica personal que me ayudaba a hacer un montón de cosas. Yo necesitaba cosas rápido y poder trasladar imágenes. También era más fácil experimentar, no estaba la parte industrializada de lo que era la digitalización de imagen o la impresión, estaba empezando en algunas áreas a desarrollarse. Entonces, si se imprimían cosas se perdía la imagen. Bueno, había que inventar métodos como para poder conservarlas o llevarlos a lo que era las artes más tradicionales, por decir en algún punto, que ¿Y se lo ha grabado, cosas por el estilo. te animás a mostrarnos algo de eso que estás describiendo, con lo que tenés ahí a mano, A ver, los mira, procesos? tengo algunas. A ver. Mientras el Emi busca, quería también refrescar el uso del escáner. También proponía como su propia poética, como muy distinta a la de la fotografía, ¿no? En esa en esa cosa plana y en esos pequeños movimientos que vos ibas proponiendo mientras barría la luz del escáner, se generaban como, todavía no le llamábamos glitches, ¿no? Esa palabra todavía no existía todavía, la idea del glitch o del error informático, pero ya Claro. también había una búsqueda expresiva de esos errores en el corrimiento del uso de la herramienta. No tengo de escáner específicamente porque bueno, tendría que buscar, la verdad que no las conseguí esas. Pero un poco iba por este lado, que después fue lo que no sé si se ve, lo Sí. que terminó siendo a partir de la fotografía, que era muchas imágenes superpuestas, como dice Jorge, con el tema del error, del- de la mancha, no una fotografía muy perfectísima, o sea, y a partir de la superposición y la búsqueda del movimiento y de la transparencia, pues también estaba el uso de la herramienta en sí, que era Photoshop, y el uso de las capas y de la superposición de imagen te permitía mucho eso, y llevar por ahí una fotografía, algo más pictórico, algo donde uno pudiera meter parte del lenguaje personal. Un poco eso fue lo que también hacía por esa época estas fotos así, que eran fotografías intervenidas con capas, con colores, y después las imprimía en vinilos transparentes, eh, y las montaba sobre un marco, sobre un vidrio. Bueno, eso es un dibujo. Y cosas por el estilo. Eh, era qué sé yo, después un poco posterior, pero bueno, eso lo cuento enseguida. Pero básicamente trabajaba con fotografía, con vectores, qué sé yo, haciendo dibujos en Illustrator, que un poco tenía la magia de que podías ir y volver o trabajar a partir de fotografías haciendo dibujos y agregándole otros contenidos, y después llevándolos a la impresión o a métodos más tradicionales, pero como una especie de laboratorio para poder abrir un poco, digamos, lo que era el espacio de laburo y las herramientas, ¿no? Eh, Cuando entramos, yo creo que también pasó que teníamos un montón de gente alrededor que tenía un poco más de camino recorrido, y dibujaban muy bien y pintaban muy bien y tenían cosas alucinantes, y bueno, nada, había que aprender a llegar, viste, al mismo nivel de alguna manera. Eh, Y en un camino bastante de experimentación personal y de búsqueda personal, porque a veces no estaban, o sea, estaban las herramientas dando vuelta ahí, pero no estaban incorporados en los procesos de formación, que los ha llevado también a ser en gran medida unos autodidactas en todos estos sí, procesos que han llevado adelante. sí, no sé qué opinas vos, Jorge, te voy a Sí, meter dentro también. de la misma bolsa, pero creo que nos pasaba mucho que estábamos limitados en Tunuyán en muchos, en acceso a información, en acceso a cosas que nos interesaban. Por ahí
llegar a un disco era venir acá, alquilarlo, tener una semana y después volver a Mendoza, o sea, o conseguir libros también, ¿viste? Había muchas limitaciones en muchos aspectos. Y eso yo creo que despertó alguna cosa como algún interés por ahí, ¿viste? De buscar, de saber cómo conseguir cosas, porque era algo que de alguna manera vos necesitabas escuchar música nueva, bueno, tenías que hacer todo un quilombo para poder conseguir un disco, ¿viste? Que sabías que existía y que por ahí lo leíste en una revista o cosas por el estilo. Y digamos, ese principio de motivación, de buscar cosas, yo creo que fue un generador de esto, de terminar por tecnologías nuevas, cosas por el estilo. No sé qué te parece, Jorge. Sí, había una cantidad de energía que demandaba el hecho de, de aprender, ¿no? De recibir estímulos culturales, ¿sí? Estamos hablando de, obviamente, toda la secundaria es completamente pre-internet, pero los primeros años de la facultad también, o sea, la internet en todo caso era una cosa muy, muy incipiente en donde eh, la búsqueda de contenidos no era no estaba contemplado como una opción, entonces sí, era un poco autodidacta, ese tipo de recursos tampoco los veíamos en la facultad. Era ambigua la recepción también en la facultad de los trabajos prácticos, por ejemplo. Habían algunas materias donde por ahí había un poco más de flexibilidad para incorporar estos procesos, pero en otras materias por ahí más conservadoras en cuanto al enfoque, había hasta, te diría, resistencia, ¿no? O una mirada peyorativa hacia eh, las artes computacionales o las artes que involucraban de alguna manera todavía muy incipientemente eh, el uso de la computadora. De hecho, incluso todavía había una mediación, ¿no? El formato final siempre terminaba siendo más del territorio de la plástica, pero Claro. aún así, en algunos contextos había reticencias, ¿no? No se los consideraba. También unas discusiones que por suerte han quedado completamente anacrónicas, como por ejemplo lo original y copia o esas cosas, todavía en ese tiempo se seguían sosteniendo. Entonces, bueno, uno sabía más o menos, iba agarrando como la gimnasia de saber qué iba a presentar en la facu para los trabajos prácticos y qué otras cosas iba a realizar en paralelo para su propio desarrollo artístico. Desarrollo. Y vos trascendiste lo que es la computadora en sí, la ciencia de la computadora, y te fuiste también a otros desarrollos que involucran la manipulación de los objetos y de su comportamiento a través de la electrónica. Uh-huh. También el camino, por ejemplo, de la música, fue un camino que fuiste recorriendo a lo largo de tu vida, o tuviste un despertar en un momento. Todo esto es relativamente incipiente en, digamos, tanto la electrónica como la música. Cuando me mudé a Buenos Aires en el 2006 empecé como a recuperar, venía ya trabajando como incluso en la facu, tenía algunos primeros ejercicios reciclando, recuperando materiales u objetos y haciendo como collage objetuales. Y acá en Buenos Aires empecé como a juntar cosas de electrónicas de la calle, impresoras, escáneres, radiograbadores, etc. Y ahí como que se despertó la curiosidad por aprender cómo encender esas luces, cómo mover esos motores. Y en el 2008 hice mis primeras formaciones en electrónica. Tuve la suerte de que justo se abrió un posgrado de electrónica aplicada al arte en la UNA, en la Universidad Nacional de las Artes, donde, digamos, un poco me inicié en eso. Y descubrí un territorio que me cautivó y que sigo transitando. La electrónica es como un territorio en el que uno va a ser siempre un amateur, digamos, a no ser que estudies tipo en la UTN y te recibas de ingeniero, es tan vasto, es tan complejo y hay tantas posibilidades de equivocarse todo el tiempo mientras uno prototipa cosas que siempre pasan accidentes interesantes. Entonces, nunca seré un experto y eso me da un margen para seguir como muy entusiasmado en ese laburo. Bueno, Bueno, me lo gusta que empezaste a hacer al principio fue como hackear las cosas que encontrabas, ibas como uniendo
partes de objetos con juguetes inclusive, y después, después empezaste a hacer desarrollos propios, ¿no? Sí, al principio era como eso, modificar objetos preexistentes. De hecho, uno de los primeros laburos, a ver si les muestro acá un poquito. Los primeros laburos tenían que ver con eso, aparecía la idea de hackeo de hardware, ¿no? El hacking que estaba como más asociado por ahí al software. De repente también se pensaba para el hardware. Y estos primeros objetos tienen que ver como con la recuperación eso de pantallas de computadoras. Los primeros trabajos tienen mucho que ver con el uso de las pantallas de cristal líquido de las computadoras. Y eso, el uso, por ejemplo, de los escáneres de los parlantes, la utilización de los parlantes de las computadoras. También cierto apego a las tecnologías obsoletas, entre comillas, como el retroproyector. Todos estos primeros laburos como que toman un poco eso, ¿no? Como la vuelta a la escena de cosas que supuestamente están consideradas obsoletas o fuera de inútiles ya, ¿no? Fuera de utilidad. Este trabajo también es eso como un uso corrido del cristal líquido de las computadoras para la generación como de patrones geométricos en relación al sonido. Las superficies táctiles también, que es algo que siempre me interesó, como la idea de meterle mano a los circuitos, ¿no? De tocarlos físicamente, ¿no? De que realmente uno les meta mano. Esos son de los primeros ejercicios. Apenas aprendí 2 o 3 cositas de electrónica, la verdad que tuve muchas ganas de empezar a implementar eso y ver qué sucedía, ¿no? Que mucha excitación en esos primeros tiempos, ¿no? Cada cosa era como pasa cuando uno descubre una técnica nueva, ¿no? Que Claro. cada pequeño hallazgo es como un universo en sí. Sí, de una. Me encanta la recuperación que haces también, y en tu charla, Ted, que escuché hace un tiempo atrás, de la videocasetera, del El VHS. video. Y bueno, y he visto otras instalaciones tuyas que tienen también el cassette incorporado. Sí. Y bueno, esa es la memoria emotiva tecnológica de nuestra generación, ¿no? Esto que decía Emiliano de la cultura del cassette, hoy tiene ese gesto medio vintage, medio canchero, pero para nosotros es completamente formativa. O sea, una gran parte de nuestra adolescencia estaba dedicada a copiarnos cassettes, a eso que decía Emiliano, ir a alquilar CDs. Había un local que duró mucho tiempo, ¿no? En la Galería Independencia, Amadeus. Sí. Amadeus, que habría que hacer una reseña histórica y seria del rol que ha tenido ese lugar en la formación musical de generaciones de Mendoza, cuando pre-internet, ¿no? El tema de alquilar los CDs, que además era una cosa media ilegal en un punto, pero que fue muy importante para que aprendiéramos de música, para que escucháramos cosas nuevas. Y eso, venir con los CDs, compartirnos CDs, juntarnos a las tardes a grabar. Esos primeros ejercicios casi diría curatoriales de elegir cómo mezclar los temas en un cassette, qué cosas con qué cosas. La verdad que era muy estimulante buscar los estímulos artísticos en esa época. Las pelis, ir a alquilar pelis. El videoclub de la Galería Mendoza era el videoclub de arte que había. Del Videoclub de Arte, sí. Sí, Copiar, bueno, ya copiar VHS, ¿no? Tener 2 videocaseteras y hacer copias de copias películas. de. Sí, Claro. de una. No quisiera sonar nostálgico con esto, pero realmente yo creo que ahí se nos forma el universo poético con el que después trabajamos un poco. Sí, y un poco Seguramente. también abrir la caja negra, ¿no? Porque es como que estas cosas que haces también es, abriste la videocasetera, ves que tiene componentes adentro, no entendés nada de lo que se trata, o con el software mismo, o con un montón de herramientas que por ahí son, o parecen inalcanzables, y hoy en día, viste, están tan lejos para poder trabajar y para poder producir y descubrir.
que se puede ser más que un consumidor también, ¿no? Que uno puede intervenir las herramientas y puede generar cosas nuevas. Está más que nunca todo eso disponible, o sea, no es tan difícil abrir ahora un video en YouTube y aprender a hacer una mesa, un aparato electrónico, un pequeño programita de software, y que eso termine siendo una intervención artística, ¿no? Es más fácil que nunca y está más abierto que nunca, y eso es genial. Eso es genial. Me gusta mucho el concepto que trae Jorge con su laboratorio de juguete, porque ahí es como que hay una gran síntesis a nivel de conceptual y de propuesta. O sea, es todo un camino de permanente experimentación, ¿no? Y lo que se hace en un laboratorio y el enfoque lúdico también, porque creo que eso es lo que sostiene también en el tiempo el deseo y el interés por estar haciendo, ¿no? Y generando. Nosotros cuando llega el día de que se festeja la niñez, nos saludamos entre el equipo de docentes de la escuela de robótica, porque bueno, a todos nos interesa ese aspecto experimental de estar probando, trayendo nuevas cuestiones y experimentando, ¿no? Y viendo las posibilidades y los abanicos que se abren. Por ejemplo, Jorge, ¿qué están experimentando ahora o qué están trabajando ahora desde el laboratorio del juguete? Y ahora este es un año muy particular por razones que no hace falta traer a colación. Entonces, no, digamos que no ha habido una actividad fuerte desde lo pedagógico porque básicamente esperando a ver cómo se definen estos formatos presenciales, no presenciales, sincrónicos, asincrónicos, como tomando un tiempo para ver cómo decanta, como tratar de no correr con la urgencia de, de seguir como haciendo cosas solo porque sí. Pero mientras tanto, bueno, el año pasado saqué un juguete nuevo, un juguete sonoro nuevo que se llama La Bicha, que es un juguete sonoro con osciladores. Tiene osciladores controlados por luz y también por contacto. Bien ruidoso, como me gusta a mí. Y hace poquito, salió un disco en donde artistas sonoros y musicales de la escena de Buenos Aires, que yo admiro y aprecio mucho, vinieron a un taller a construir la bicha, se llevaron su propia bicha construida por ellos a sus casas y realizaron tracks, realizaron audios haciendo uso de la bicha. Y eso es tal vez lo último que salió digamos, del lado del laboratorio de juguete. Ahí les comparto muy brevemente. Que es algo que también me disfruté un montón, que es como no solo hacer arte, sino también hacer herramientas o recursos que puedan ser usados artísticamente por otras personas. Acá en esta página, que después, si querés, Luciana, ahí te pego el link en el chat y después lo puedes compartir, están los tracks que hizo esta gente muy querida y respetada acá de Buenos Aires con La Bicha. Se puede descargar de manera gratuita y bueno, obviamente hay un link para comprarla porque bueno, es un juguete juguete sonoro que está a la venta, ¿sí? Eso por ahí es lo último de parte del Labo. Y, Mientras tanto y la también propuesta de la bicha, sí, perdón, sí, decime. a la propuesta de la bicha, además de tenerla a la venta ya desarrollada, generás las instancias y los momentos de formación para que alguien la pueda desarrollar. Para que la puedan construir, sí, me gusta mucho a mí el formato taller. Me parece que está bueno. Los talleres de ensamblado o construcción de dispositivos electrónicos son como buenas instancias para ahí perderle un poco el miedo al soldador, entender que la electrónica tampoco es una ciencia muy compleja para lo artístico. Obviamente, si uno va a desarrollar cosas a nivel
comercial o industrial requiere de un conocimiento muy sólido, pero en la práctica artística, con poco ya se puede empezar a hacer cosas muy, muy inspiradoras. Entonces, por ahí los talleres estos son una buena instancia para que la gente diga, ok, la electrónica creativa es esto, usar un soldador tampoco es tan complejo, reconocer los componentes básicos. Y entender la manualidad. Ahí aparece nuevamente la formación en artes plásticas, o sea, eso deja su huella también, o sea, la tangibilidad de la tecnología, el poder crearla, fabricarla, meterle mano, eh, me parece también como bastante vital. Si bien amo el software y lo sigo usando como recurso, siempre vuelvo a las cosas que puedo construir y ensamblar Y hay manipular. sí, el Emi también cada tanto, ¿no? Que agarra la cerámica para hacer sus personajes. O sea, cada tanto hay que ¿no? Hay que volver, hay que volver. Usar las manos para moldear, modelar. Sí, claro. Nos saca también de la cabeza, ¿no? El software también a veces nos pone un poquito Sí, mentales de muy más. cansones. Sí, bueno. Claro, Y la te bajada a las manos conectas, siempre es bienvenida. te conecta desde otro lugar. Nosotros les enseñamos a nuestros estudiantes a ese proceso de aprender a soldar y de estar en contacto con los componentes auténticos y que puedan también ir conociendo nuevas combinaciones y nuevas potencialidades dentro de esa destreza manual, de esa manipulación que es tan crucial también para tener ese contacto con el objeto en sí, ¿no? Construir objetos y darles, bueno, una utilidad práctica, funcional o también el objeto para jugar en sí mismo. Así que te vamos a invitar apenas podamos levantar todo esto para un taller. Me parece que es una oportunidad importante poder traer esto. Sé que has estado también viajando por distintos puntos de Argentina que te convocan, has participado en programas de desarrollo tecnológico, de difusión tecnológica, científica. Así que, bueno, te agradecemos muchísimo que hoy estés acá compartiendo con nosotros y dándonos una nueva mirada más fresca de todo el potencial que se puede construir y las ganas de seguir experimentando y jugando, que eso me parece que es clave en esta instancia. Es como esa licencia, gracias por las palabras, Luciana. Es como esa licencia que nos tomamos quienes practicamos el arte, ¿no? Como de. eh, Hay mucha gente deja de jugar a cierta edad porque ya no se hace y en el arte todavía tenemos como un poquito más de licencia para hacer cosas que no tengan una utilidad, ¿no? Como poder seguir negando la utilidad como único fin de nuestras acciones. Así que es eso, es un permiso que nos damos y que estaría bueno también escalar a todo el mundo, ¿no? Que todo el mundo tenga como un espacio creativo, no necesariamente artístico, pero sí de creación fuera de los márgenes de la productividad y de todas estas palabras que todo el tiempo nos están bajando. Sí, de verdad que sí. Y a nivel hoy artístico, ¿qué están desarrollando? Artístico tecnológico. Yo, artístico tecnológico, Bueno, vos no, sos el poeta no del mucho. software. Sí, no, yo un poco También ahí hemos conversado en algún momento que, en definitiva, armar un software es trabajar Sí, con un sí, lenguaje, totalmente. es imprimirle también una impronta Sí, sí, claro. creativa y personal, y bueno, más allá de que también está atado a lo mejor a una funcionalidad específica, resolver una problemática específica, Sí. tiene su proceso y creo que ahí la impronta creativa contribuye Sí, mucho. porque hay muchas maneras de hacer lo mismo, en el fondo, ¿no? Entonces sí, claro. Yo he separado un poco pero porque pasó así, ahora estoy más abocado al dibujo tradicional, lo más hiperrealista que puedo llegar a hacer, a la cerámica o la arcilla, como dice Jorge.
Y también un poco la pintura, partiendo desde fotografía, haciendo retratos o, bueno, cosas que me gustan. Y después, por otro lado, trabajando lo que es el desarrollo de software. Tengo una empresa de desarrollo de software. Y es un camino que está muy relacionado en realidad con la creación, y donde el arte me ha servido un montón para también repensar cosas de otra manera, o también animarse a trascender algunos límites, y un poco tomarlo desde otro ángulo. Y bueno, en ese proceso hemos armado varios sistemas relacionados con la georreferenciación de datos, y estamos acá armando esas cosas. Es muy interesante. Me pasó que se separó un poco del arte. Me gustaría involucrar el arte en el desarrollo de software, pero me parece que para hacer eso hace falta, o sea, no hace falta o estaría bueno tener un equipo o gente de varias áreas que se involucren para trabajar en conjunto y para hacer cosas, eh, que me parece que es un camino que hay que empezar a laburar también. Hace tiempo que vengo pensando, o sea, si sigo teniendo mis actividades artísticas desde el dibujo como desde la pintura en forma individual, pero me parece que es un buen momento para empezar a sumar gente que tiene diferentes conocimientos de diferentes áreas, y por ahí no necesariamente del arte, o sí, o gente del arte que aprende otras formas de expresión, o qué sé yo, código, y empezar a hacer proyectos en conjunto. Me parece que es algo que estaría bueno que empiece a pasar, de encontrar gente de diferentes lugares, y por ahí armar proyectos que tengan un impacto más interesante. Eh, ¿Qué sé yo? Se pueden hacer en este momento la información o los mensajes están muy a manos de todos, y creo que el arte tiene la posibilidad de generar cosas desde cero, crear mensajes desde cero, armar a través de diferentes formatos información desde cero, transformarla, partir desde un lugar y transformarlas en otras cosas. Y es fácil en este momento poder hacer todas esas cosas. Es fácil comunicarse, es fácil alcanzar gente en cualquier lado, es fácil, eh, por ahí no es tan fácil juntarse, que eso, y, y ponerse de acuerdo, pero bueno, es parte también de ese quilombo, así como el Jorge está armando proyectos como La Bicha, donde entra un montón de gente como músicos. Eso, estaría bueno que también pasen esas cosas más por acá, o si están pasando, no sé, por ahí que se comunique mejor para poder uno verlas y disfrutarlas. Y así como es el software o el hardware, también poder llevar lo que es a lo público y hacer montones de cosas, online o en la realidad, ¿no? Yo lo que estoy armando es software más desde lo tradicional, dándole soluciones a empresas o a instituciones o a problemáticas puntuales. Y bueno, y repensando por ahí herramientas o formas en las cuales se viene haciendo hace un tiempo el software, dándole desde otro ángulo, ¿no? Pues, Bueno, te vamos a ayudar a activar esos mecanismos de sinergia, de dale. creación colectiva. Vamos a tratar de activarlos. Se generan por ahí en otros ámbitos, pero no tanto en este momento desde el ámbito artístico. Sí hay gente que se agrupa, está desarrollando, por ejemplo, videojuegos, donde también Ah, hay por ejemplo. una fuerte impronta y presencia del arte. Veo que para ese tipo de proyectos sí conozco mucha motorización, pero no tal vez, bueno, puede ser una propuesta, encarémosla, Emiliano. Encarémosla, claro que sí. Y nos ayuda Jorge desde Buenos Aires también con todo su impulso, y cuando venga acá explotamos todo. Sí, hay que aprovechar, digo, por un lado la desventaja de no poder juntarnos físicamente, pero por otro también la oportunidad de empezar a vincularse con gente de otras geografías. Se ve mucho en la actividad docente que empiezan a ver, se ha normalizado que en una charla o en un taller haya gente
de otros países hispanoparlantes participando, que antes era como más local el formato, ¿no? Todo esto nos dejará también una huella que será provechosa, más allá de las cosas que ya sabemos que son duras y complejas. Seguro, pero tenías en otro momento que ibas a un congreso y estaba la gente, hoy el congreso está abierto y está todo ahí a disposición, no sé si nos alcanza la vida Sí. para ver todas las sesiones de video que están dando vueltas por la red, pero bueno, está abierto, o sea, ahora el desafío consiste en elegir lo mejor para sacarle provecho. Bueno, contanos vos, Jorge, un poco cuáles son tus desarrollos presentes. Ajá. Y ahora, este año viene tranqui porque la docencia ha capturado mucho del tiempo y de la energía que antes tenía un poquito más compartimentada. Si bien a mí me gusta mezclar un poco la docencia con la práctica artística, yo enseño en carreras artísticas, digamos, no, y enseñar, aprender, crear, siempre tienen muchos puntos de conexión. Este nuevo formato que propone este estado de pandemia y de reclusión me ha llevado a dedicarle mucho tiempo y energía a pensar estrategias pedagógicas, ¿no? Cómo enseñar electrónica de manera no presencial, cómo generar documentación que sea provechosa, actualizar los links, los sitios, los tutoriales. Entonces, mucho de eso, mucha de mi energía de este tiempo está dedicada a eso. Ha sido es súper desafiante, digo, no hace falta que te lo diga, si vos sos docente también, es súper mega desafiante, pero a su vez me estimula, yo disfruto mucho, tengo la suerte de disfrutar mucho de la docencia, que es como mi actividad principal, digamos. Entonces, bueno, mucho pasa por ahí y en los tiempos en los que hay margen para otras cosas, está por salir una película musical que dirige otro amigo del Pago Chico, Alejandro Fadel, director de cine, que vive acá en Buenos Aires también, ahí del medio casi del barrio, del pueblo y casi del barrio. Que está por estrenar una película nueva que es completamente musical y la música la compuse yo y va a salir ahora dentro de poco. De hecho, Emiliano en su momento al principio también estuvo ahí como laburando, abocetando, en la película anterior de Ale. El anterior, sí. Sí, en Muere Monstruo Muere. Esta nueva película es como un devenir de algunos personajes de esa otra. Eso es lo nuevo, si bien es un proyecto re viejo, es una música que compuse en el 2017, bueno, los tiempos del cine son otros y recién va a ver la luz ahora en los principios de octubre en un festival. Por otro lado, estoy terminando de mezclar y dar una manito de producción al primer disco de mi hermano, del Flavo, de Federico, otro personaje en común con Emiliano. Yo, bueno, digo, es mi hermano de sangre, pero aparte, digo, Sí, también muchas colaboraciones con Emi ahí, porque él hace vinos y Emiliano está ahí a cargo de las etiquetas de sus sí, vinos. sí. Muchas vinculaciones, más allá de la personal que tenemos acá con el compadre, además de amigo. Y estoy haciendo algunas maquinitas nuevas, siguiendo trabajando con el formato del cassette. Acá tengo justo ayer, estuve en otra charla de Zoom y estoy construyendo con mi propio doble casetera, hablando del formato cassette, con una casetera para el audio y otra para la imagen, trabajando con pequeñas cámaras para capturar las pequeñas acciones electromecánicas que se suceden al desencadenar el audio y la imagen, y fabricando como unos pequeños casetitos visuales. No sé si ahí la cámara va a hacer foco, pero estoy trabajando como formatos visuales en cassettes. Cassettes que al accionar los motores generen texturas, imágenes en movimiento. Eso es un poco, eso es un poco en lo que estoy. Y por último,
Esto fue Ludotecnia, que es un circuito que era el formato físico de un disco que saqué de mi set de musical con juguetes. Y estoy haciendo de hecho acá ya se ve como lo tengo como medio destripado, estoy probando cosas nuevas porque voy a hacer una nueva versión con nuevas funcionalidades y todo. Así que acá en el escritorio, esto se está cocinando medio en tiempo real. De hecho, estuve un rato con esto antes de unirme a la conversación. Ahí, soltando el soldador un segundo antes, terminando de hacer la conexión de cables. Sí, sí. Bueno, seguir jugando, eso es importante, seguir jugando y experimentando y bueno, saciando esa necesidad de manipulación y al mismo tiempo con la complejidad de traer la música con la imagen y, o sea, no es sos inquieto, ¿ah? Te gusta darle toda la vuelta de rosca, me encanta. Está bueno aprender, qué sé yo, es como es lo que nos mantiene con energía. Además, la docencia involucra aprender, digo, si yo no aprendo no puedo enseñar. Entonces, Exacto. ahora estoy haciendo unos cursos de inteligencia artificial, por ejemplo, estoy haciendo unos talleres, estoy cursando, ¿no? Como alumno, unos talleres de inteligencia artificial aplicada al arte. Y estoy alucinando, ¿no? Entrenando, estoy aprendiendo a entrenar una máquina con textos para que escriba a la manera de, por ejemplo. Es muy loco. Son nuevos recursos. Me imagino si ya nos cuestionaban en la facu lo de copia y original, imagínate si una máquina te escribe las cosas o te compone las cosas. Ya es como... Y sí, pero es lo que viene también. Sí, el taller que estoy cursando se llama Arte en colaboración con máquinas y me gusta mucho conceptualmente esa idea de que en realidad las máquinas vienen con su propia poética, con sus propios conceptos y en realidad muchas veces los vínculos son más diálogos, ¿no? Que nosotros usándolas como herramientas. Yo creo que pensarlas solo como herramientas es un poco limitador y que desde el arte además tenemos que cuestionar algunos de los conceptos que vienen asociados a las máquinas, porque algunos son complejos y problemáticos. Entonces, estar pensando todo lo que la máquina trae, además de sus recursos y de sus posibilidades, todo lo que viene embebido socialmente, culturalmente, políticamente, me parece importante y a mí me gusta hacerlo, por supuesto, desde la educación y desde el arte. Así que eso, estudiando también. Estudiando también, y sí, no aceptar todo como viene preconcebido, sino también cuestionarse, preguntarse y ver los alcances y ver de qué manera también vamos proyectándonos hacia esto que se está planteando, ¿no? La inteligencia artificial es una realidad y bueno, estamos en pleno proceso de aprendizaje y de ver cómo va a estar incorporado en nuestras vidas, porque va a terminar atravesando nuestras vidas y va a implicar una nueva revolución, en definitiva. Sí. Además porque son espacios donde si no la brecha se hace cada vez más grande, se separa mucho, digamos, y o sea, terminás siendo un consumidor que no sabe qué es lo que pasa detrás de todo un montón de cosas. Entonces es importante ir aprendiendo también y entendiendo de qué se trata, porque también va a haber mucha gente que va a tener alcance a todas estas cosas y mucha gente que va a pasar por el costado y eso va a armar otra separación importante en ese sentido. Entonces, sí me parece que tiene que ser una herramienta de conocimiento general. Por lo menos entender los principios de lo que está pasando en todas estas cosas es importante, en el arte o en cualquier ámbito, ¿no? Porque si no se transforma en algo elitista también. La posibilidad de poder generar cosas o accionar o comprender qué es lo que está pasando detrás de algo que sí, que ya está en las manos de todo el mundo, está el 50% de la vida ya empieza a pasar un poco dentro de esos espacios y nada, y la aceptación llana de que eso es lo que viene y que uno va a ser nada más que un consumidor de todas esas formas, digamos, de comunicación o de desarrollo de herramientas, bueno, es un poco complicado. Mejor tener claro que, por lo menos entender
de algún ángulo qué es lo que está pasando detrás, me parece que es importante. Eso Sí, es vital. Eso que dice Emiliano de la brecha es como tal cual. Me parece que una implementación de la inteligencia artificial sin un acompañamiento crítico ya está generando más brecha de conocimiento, de acceso a posibilidades. Digo, ya hay redes neuronales manejando las finanzas globales. Entonces ya nos está afectando y eso nos involucra a, a saber de qué se trata, a entender que además que se puede uno involucrar, digo, sin ser un estudiante o un egresado de ciencias computacionales, o sea, están ahí las redes neuronales. Y, y eso también, otra palabra que dijo Emi, dijo, son herramientas de conocimiento. Y eso me parece vital también. En realidad hay una discusión muy fuerte hoy por hoy de concepto de inteligencia artificial, o sea, no son inteligencias, si bien digo, tiene una carga conceptual muy potente y muy convocante, lo de llamarlas inteligencias, no son inteligencias, sino son herramientas para analizar el conocimiento, ¿sí? Tenemos como un montón de información que hemos acumulado, bestial en muchos campos, y estas máquinas que aprenden y que pueden ser entrenadas, nos permiten acceder a esa información de una manera provechosa, no hacen más que eso, ¿sí? No piensan, ni al menos no todavía, ¿sí? Claro. Tal vez un día amanezcamos y Skynet de repente tomó el control global, pero mientras tanto, por ahora son herramientas para analizar datos y acceder a conocimiento. Entonces, mientras más podamos hacer para divulgarlas y democratizarlas, mejor. Sí, también aparte Y algo que, sí, perdón, Lu, algo que por ahí hemos hablado mucho en todos estos años que llevamos juntos, Jorge, que es, digamos, el tema de ser un consumidor, un productor y qué tipo de consumidor uno también es y qué tipo de productor es, ¿no? Porque está todo a mano ahora, ¿no? Y hay muchísima información que es difícil, así como nosotros nos contaba conseguir, porque estamos distantes, ahora hay tanta cerca que por ahí, viste, La es como el dificultad es otro la extremo. inversa, ¿no? Es al Hay inverso, un poco no al se inverso, puede sí. acceder. No sabes por dónde empezar, ¿viste? Es como ese lugar lleno de un montón de cosas para elegir y no saber qué es lo que realmente querés, porque en el camino fuiste a buscar un cuadrado y terminaste con un, no sé, un triángulo porque te distrajiste y te fuiste, porque está buenísimo en un punto, pero bueno, nada, tiene esas consecuencias también. Y después nada, eso, qué tipo de consumidor es, qué es lo que agarra, qué responsabilidades tienes con respecto a eso. Y entenderlo un poco también es eso, o sea, y la educación se está separando mucho de eso, un punto, digamos, más allá de escuelas puntuales como las trabajás o información en la web o procesos como los que arranca el Jorge y ¿cómo se llama? Y le da acceso a un montón de gente a esa información. Bueno, o acá en el mismo polo, donde estoy ahora, que está el I+D, que dan cursos que son accesibles, que si te anotás son gratis y cosas por el estilo, sigue siendo información un poco selectiva, ¿no? No todo el mundo alcanza o puede o obtiene todo eso. Eh, y bueno, nada, creo que es importante también eso, darse cuenta que hay cosas que son por ahí necesarias saber o entender para moverse para adelante. para moverse con soltura. Con Y altura, sí, sí. hoy pasamos de la escasez al exceso, de aprender una cosa a desaprenderla. Hoy también la flexibilidad tiene que estar un poco a disposición de quien arranque un proceso de formación y saber que está inacabado permanentemente, que tiene que estar actualizándolo y llevándolo. Por otro lado, también lo que ustedes mencionan, hay como un montón de vacíos que van vinculados con lo ético, lo legal, que están ahí latentes, más toda la fantasía y todas las proyecciones de la ciencia ficción, el futurismo, y bueno, Sí, hay todo un cóctel que, bueno, tenemos que ir viendo y anticipando y pensando nosotros ya diseñando el futuro que queremos transitar. Me parece que, bueno, desde la educación es un camino y también
el arte siempre expresa y lee su contexto. También es otro camino importante Sí, para explorar y trabajar. Sí, sí. es una Y está, herramienta igual de valiosa para aproximarse al conocimiento que la ciencia, o que, sí, la política, o que, digo, hay que acompañar esas maneras desde el arte de aproximarnos a estos problemas de este tiempo tan complejo. Exactamente. y está a mano, está a mano. Nosotros empezamos en un lugar, digamos, de distancia con todo eso, cursando una carrera que probablemente ahora siga teniendo las mismas o distancias parecidas. Y sin embargo, qué sé yo, ahora yo hago software, el Jorge hace hardware, digamos, y se va aprendiendo y se puede alcanzar y se puede involucrar el arte, digamos. No hay una cuestión limitante. Creo que el interés o las ganas de aprender o de descubrir o de replantear son el motor principal, que después puede desarrollarse en cualquier lado. A mí porque me parece importante la tecnología. Por eso trato ¿cómo se llama?, de llevarlo por ahí, pero creo que se generan cosas increíbles también en ámbitos tradicionales del arte. Eh, es un poco eso. Sí, no es excluyente, creo que tampoco es para poner uno por sobre otra manifestación, sino que se abre un abanico también en el que en definitiva, en cierta medida también tenés que leer y hacer un aprovechamiento de tu contexto, porque también es parte de, de los caminos de expresión artística, ¿no? Pero bueno, tampoco hace falta que todas las personas se vuelquen, pero es importante por ahí tener la flexibilidad de ir abriendo caminos, ¿no? Sí, Y abriendo propuestas y jugar, ¿no? Experimentar, y después tal vez alguien que arrancó también desde un camino de una formación más ligado a lo técnico, después puedes también expresarse y jugar sí, sí, y intervenir con un lenguaje artístico, ¿no? sí, Me sí, sí, parece que los campos tienen que tener esa posibilidad de sí, flexibilizarse. También algo que trajiste vos que me parece importante destacar, a veces no podemos abarcar todo, entonces Claro. por ahí generar esas sinergias de equipo donde surjan proyectos, donde cada quien tenga la oportunidad de aportar su parte, su expertise. sí, Esto también es propio un poco de esta época. sí, sí. Sí, vayan a las universidades técnicas, mézclense todo, en una orgía de conocimiento. Sí, 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 porque aparte es loco cuando nosotros de pedo nos cruzamos a filosofía de teatro, cuando en realidad podríamos haber ido a medicina o a ciencias económicas a buscar un montón de conocimiento que teníamos ahí a recontramano y que por una cuestión de, no sé, falta de vinculación o prejuicios o no sé qué carajo, o porque no sabíamos que estaba la posibilidad de aprovecharlo. Si yo tuviera que empezar de vuelta, seguro pasaría por todas las otras facultades que estaban ahí a mano y que por ahí no entendí que era un buen lugar para trabajar también. ¿Qué sé yo? La gente de arte, yo creo que si va a la UTN y dice, che, tengo ganas de hacer algo, van a ver miles de estudiantes de la otra facultad y a la inversa que le van a decir, sí, loco, vamos, y esto está buenísimo, podemos hacer lo que sea. Eh, y me parece que eso estaría bueno que pase. Bueno, vamos a hacer que pase, no nos vamos a quedar solamente con las intenciones, vamos a empezar a generar los Dale, dale. ámbitos y los momentos para que eso se pueda concretar finalmente. Bueno, ¿les parece que nos dejen un mensaje de cierre cada quien y vamos despidiéndonos de nuestra audiencia? Bueno, el mío es ese. Júntense todos, que hagan quilombo. Júntense todos. Sí, 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 yo voy por ahí. Yo no, la verdad que me cuesta el tema de los mensajes, además en tiempos de tanta perplejidad. Eh, yo básicamente invito a que mantengamos
alimentadas nuestras redes de afectos en estos tiempos complejos. Y eso, aprender como una manera de mantener la gimnasia, de ejercitar con las redes de afecto este músculo y con el conocimiento este otro. Bueno, genial. Creo que sintetiza un poco. Juntémonos, mantengamos los afectos y sigamos aprendiendo y conociendo. Ahí va. Y bueno, Sí, nos veremos apenas se pueda concretar la presencia, te vamos a convocar, Jorge, para vivir un taller de los tuyos en nuestra escuela de robótica, y Emiliano, ya nos ponemos a activar la Dale, red claro que sí. de arte, tecnología. Y a tomar unos vinos y a comer unos asados. Seguro, También. seguro. Eso está descontado. También. Eso está descontado. Bueno, les agradezco infinitamente.